de clase me han entregado 24 precisamente. Entonces, voy a comenzar. Déjenme empezar a grabar. Sí, necesito que me digan si este otro sistema de ponérselo en el Google Classroom que le manda, perdón, en el Google Calendar, que le manda un aviso, si así funciona mejor para que se puedan conectar. Y lo otro es que sé que ahí me faltaron algunos que son los que están como oyentes porque no lo tengo en la lista. Y entonces hoy no me daba tiempo a revisar en todo mi buzón de correo para ver si encontraba las direcciones de los que faltan. Si hay alguno que se conectó porque algún compañero le dio el link, pues por favor me dice para ver con su nombre. Ya yo encuentro su correo, pero necesito su nombre. Entonces, qué bueno que ya estuvo mejor lo de la conexión. No, y ya el lunes les va a llegar igualito el aviso. Para el miércoles lo tengo que programar todavía, porque como es horario diferente al que de lunes y jueves, pues entonces no lo pude programar junto, o al menos yo no supe hacerlo junto, lo voy a hacer por separado. Entonces el ejercicio, como les decía, me lo entregaron, lo entregaron 24 de ustedes. Entonces, antes de hacer el ejercicio, vamos a mostrarle la lámina con toda la explicación de se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Con toda la explicación de la prueba de signos y rango de Wilcoxon. Miren aquí. La prueba de signos y rangos de Wilcoxon. Ahorita creo que le puse al revés de rangos y signos, pero creo que es signos y rangos. Así que el profesor Mauricio me está escribiendo. Déjenme decirle que estoy en clase. Bueno, miren aquí. Es una prueba que, como ya ustedes saben, nos va a permitir evaluar si la mediana de una población es igual a un valor determinado, que recuerden que ya vimos ayer que la podíamos hacer por la prueba del signo, pero con esta otra es mucho más robusto porque pierdo menos información de mis datos. Ahora, ¿qué supuestos tienen que haber para poder hacer la prueba de signos del rango de Wilcoxon? De que se selecciona aleatoriamente la muestra, que los datos estén en el formato de, es decir, sean obtenidos de un sujeto, un objeto, pero que estén en la escala de medición o en el formato, como dice aquí en la lámina, de razón interval, que es como los datos que vimos ayer, y que además la distribución sea simétrica con respecto a la mediana. ¿Qué significa que sea simétrica con respecto a la mediana? Que vamos a tener igual cantidad de datos a la derecha de la mediana y a la izquierda de la mediana. Parecido a lo que sucede con una distribución normal, aunque no se van a distribuir normalmente y en general va a ser un número pequeño de datos. Si no se cumplen estos supuestos, hay que usar la prueba del signo por una sola muestra, pero que es menos robusta y nos va a dar menos información. Recuerden que tendríamos que restar mi dato de la mediana y en dependencia del signo que tenga, convertimos todos esos datos medidos en una escala de intervalos razón, lo vamos a convertir a un dato cualitativo, es decir, cantidad de signos positivos y cantidad de signos negativos. Y con la idea de que entonces la cantidad de signos negativos y de positivos va a ser la misma,
es decir, va a tener una probabilidad de 1/2. Y esa es la prueba del signo, ya ahí vimos varios ejemplos. Y aquí perdemos menos información, porque aunque sí restamos nuestros datos de la mediana y le asignamos un signo, después los vamos a ordenar de acuerdo al valor de ese dato. Le vamos a dar un rango. Entonces, vamos a ver. Hipótesis nula de este tipo de pruebas, que la mediana va a ser igual a un valor determinado. Ya ustedes tenían el ejemplo que decían de que la mediana de los años de sobrevivencia de los individuos que habían sido sometidos a trasplante de corazón, pues era de 5 años. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que la mediana es igual a 5 años, y si ustedes lo ponen así, mediana igual a 5, no puedo decirle que está mal, porque está bien, ¿no? Claro, lo óptimo, lo mejor es que ustedes lo expliquen, digan, la sobrevivencia, la mediana de la sobrevivencia de los pacientes sometidos a trasplante de corazón es igual a 5 años. Y la hipótesis alternativa, si tenemos una hipótesis no direccional, es que es diferente a 5 años. Que la mediana es diferente a 5 años o su explicación correspondiente. Y en este caso sería un test de 2 colas, que si el nivel de significación es de 0,05, es decir, con un nivel de confianza del 96, por ende de 95%, pues entonces nuestra alfa tendríamos que dividirlo a la mitad, sería 0.025, ¿verdad? A cada lado de esa distribución que va a ser simétrica. Y si nosotros tenemos la idea de que la supervivencia no es de 5 años, sino es mayor o fuera menor, entonces podemos plantear una hipótesis alternativa de que es mayor a 5 o que es menor a 5. Entonces haríamos una prueba de una cola en que si fijamos nuestro nivel de significación a 0,05, pues en este caso pues esa sería la probabilidad, ¿no? De 0,05 o a la derecha o a la izquierda de la mediana. Entonces, el procedimiento, que ayer se los expliqué, pero aquí ya lo tienen escrito, y yo esta presentación por supuesto que se las voy a dar. Calculamos las diferencias de cada dato con esa mediana hipotética con la que nosotros queremos averiguar si es verdad que ese es el valor de la mediana. Los datos que sean diferentes a 0, si tenemos, por ejemplo, como creo que yo les puse un dato así, 5 menos 5, 0, pues ese dato se sale, lo sacamos del ordenamiento y le disminuimos ese dato a la n, pues los ordenan de menor a mayor, y después se le asigna el signo correspondiente. Por ejemplo, si era 7 menos 5, la mediana 5, ¿no? Y mi dato es 7, 7 menos 5 es 2, tiene un valor positivo, por tanto, cuando yo, después que a la hora de ordenar, yo les quito es decir, los ordeno de menor a mayor, pero después le voy a asignar un signo, el signo correspondiente. 7 menos 5 en ese caso tendría un signo más. Y si fuera 2, por ejemplo, la sobrevivencia, menos 5, menos 3 tendría un signo menos. Entonces, los que tienen signo positivo, todos los sumo. Y los que tienen signo negativo, también los voy a sumar. Entonces, además, para que ustedes comprueben que les quedó bien la suma, la sumatoria de los signos positivos. Sí. Perdón que le interrumpa, es que están poniendo en el chat que varios compañeros quieren entrar. Está bien, gracias. Perdón. Porque no me aparece, porque al tener la pantalla, no, es que al tener la pantalla, pues, y recuerden, si hay alguno que no le llegó el correo a través del Google Calendar, necesito que me diga quiénes son, porque yo sé que hay 5 de ustedes, o al menos 5, que yo no se los envié, porque solo invité a 35. Entonces, ¿ustedes vuelven a ver la pantalla? Es decir, la presentación, perdón. Sí. Ajá. Sí, se ve. Bien. Entonces, una forma de comprobar, les decía ahora antes de quitar la presentación, de que lo que hicieron está bien,
es que la suma la sumatoria de los rangos positivos más la sumatoria de los negativos va a ser igual a la n por n más 1 entre 2. Y n es el número total de datos que ustedes tienen. Entonces, por ahí pueden comprobar. Yo recibí un correo de algunos de ustedes que me decía, ay, me equivoqué y en vez de 48 era, no me acuerdo si era 50, no me acuerdo el número que me dijo. Pues esa comprobación, ustedes, para ver si lo hicieron bien, lo pueden conseguir de esta forma, que es relativamente fácil, porque ustedes tienen, no sé, aquel eran 11 datos, creo que era, ¿verdad? Entonces era 11 más 12, son 23 entre 2. Ay, aquí hay algo porque tiene que darnos un... Bueno, no, sí puede haber decimal. Pues bueno, esta suma, que sería, creo que eran 11 los datos, 11 más 12 son Eran 23. Ah, 13. Ah, perfecto. Entonces 14 más 13 son 27, entre 2 son 13.5. 13.5 entonces tendría que ser la sumatoria de los positivos más la sumatoria de los negativos. Es lo que tendría que darle. Entonces, ya les decía, eso es una forma de comprobar que no se equivocaron en las restas y en las sumatorias. Es decir, en las restas de la mediana. Entonces, ¿qué supone o qué se supone cuando decimos que nuestra mediana va a ser igual al valor? Cuando eso ocurre, la sumatoria de mis rangos positivos tienen que ser igual a la sumatoria de mis rangos negativos. Y cuando no, mi mediana no va a ser igual, la mediana de mis datos no va a ser igual al valor que yo hipotetizo que tiene, pues entonces la sumatoria de los rangos positivos va a ser diferente a la sumatoria de los rangos negativos. Esto que les acabo de explicar fue lo mismo que les expliqué ayer, pero bueno, ya aquí está escritico así para que lo puedan ver y pienso yo que lo tienen resumido. Entonces, si la sumatoria, alguien se conectó, déjenme ver si tengo que darle entrada. Sí. Si la sumatoria de mis rangos, ya les decía, para que se cumpla la hipótesis nula, la sumatoria de mis rangos positivos debe ser igual a la sumatoria de los rangos negativos. Pero si la de los rangos positivos es mayor a la de los negativos, hay una alta probabilidad que la mediana de la población, es decir, de los datos que yo estoy analizando, que además es una sola muestra, fíjense que esto es una prueba para estudiar una sola muestra. Pues entonces va a existir una alta probabilidad que la mediana de la población sea más alta que el valor hipotético que yo propuse, ¿no? Para hacer mi prueba. En este caso, el ejemplo que yo les di, 5. Si la sumatoria de mis rangos negativos es mayor que la de los positivos, entonces la probabilidad de que la mediana de la población sea más baja que el valor hipotético va a ser elevada. Entonces, ¿cómo se calcula el estadígrafo o estadístico también le llaman de la T de Wilcoxon, que es como se denomina este estadígrafo? Este se va a hacer T de Wilcoxon. Va a ser el valor absoluto del mínimo de estos dos. A lo mejor aquí está puesto un poco enredado. Es decir, voy a poder decirlo en letra de molde. De los dos sumatorios, la de rangos positivos y la de rangos negativos, el que tenga menor valor, pero el valor absoluto no va a ser ni con signo negativo ni con signo positivo. Bueno, va a ser positivo porque va a ser el valor absoluto. Es decir, ahora se lo digo de otra manera, si los rangos positivos me dio 20 y los rangos negativos me dio 10, menos 10 porque es la de los negativos, pero es 10, pues entonces el valor absoluto de ambos va a ser, uno es 20 y el otro es 10. ¿Quién va a ser T, el estadístico T de Wilcoxon? 10. El que sea el menor de los dos. ¿Sí? Que ahí nos quedamos, yo le había dicho que
el valor de T es el menor de los dos sumatorias, la de los rangos positivos y rangos negativos, y además valor absoluto, no tiene ningún signo. Ahora bien, ahora vamos a lo que yo sí no les dije ayer, que es sobre el criterio de decisión. Aquí es exactamente lo contrario a todo lo que hemos visto. Siempre hemos dicho que si el valor de mi estadígrafo va a ser, Isaac Virgilio me está escribiendo mensajes, pero yo no le puedo responder ahora, que si ya estamos conectados, por supuesto, ya la clase empezó desde las 11:30, por favor, si alguno le puede avisar o mandarle el link. Viendo el link. Hasta ahora hemos visto que si el valor del estadígrafo de mi muestra es mayor que el valor crítico del estadígrafo, al cual su probabilidad es de 0.05, si lo que escogemos como nivel de confianza es del 95%, si el valor de mi estadígrafo es mayor que el valor crítico, que tiene una probabilidad de 0.05, estamos a la derecha de la distribución. La probabilidad entonces de ese valor del estadígrafo de mi muestra va a ser menor que la del valor crítico, y por tanto es muy poco probable que ocurra la hipótesis nula, y por eso decimos que el test es significativo y rechazamos la hipótesis nula. Si por el contrario, si mi valor crítico, el cual tiene una probabilidad de 0.05, está aquí, y el valor de mi estadígrafo es menor que él, es decir, está a la izquierda, su probabilidad entonces va a ser mayor que la del valor crítico, pues recuerden que la probabilidad va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo a medida que vamos avanzando en el eje de las X. Por tanto, si él es menor que ese valor crítico, entonces tenemos que su probabilidad de que ocurra la hipótesis nula es más alta que 0.05. Por tanto, es altamente probable que ocurra la hipótesis nula. Decimos que el test estadístico es no significativo y por tanto aceptamos la hipótesis nula. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que yo les he recalcado muchas veces. Ahora, aquí, ¿qué pasa? Pasa al revés. Cuando mi valor de la T de Wilcoxon es menor o igual a la T crítica, que es la que vamos a ver en la tabla, y es el valor crítico al cual su probabilidad es de 0.05 o 0.025 o de 0.01, el nivel de significación que nosotros cojamos para el N, es decir, el tamaño de muestra correspondiente, y por supuesto el valor de significación, pues entonces en este caso se rechaza H0, lo contrario a lo que ustedes habían visto hasta ahora. Aquí tienen que, vamos a cambiar el switch, yo les voy a explicar por qué aquí es contrario, y lo que se hace es aceptar H1. Y si por el contrario, la T de mi estadístico de Wilcoxon, es decir, de mi muestra, es mayor que el valor crítico, entonces que aceptamos H0. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando esa T va a ser menor o igual al valor crítico, nos estamos como alejando de la mediana, y cuando es mayor que el valor crítico, nos estamos acercando a la mediana de la muestra, por la forma que tiene esta distribución. Entonces, por eso aquí es exactamente al revés a todo lo que ustedes habían visto hasta ahora, a lo que vieron en estadística 1 para la Z, para la T de Student, para el chi cuadrado, para la F de la NOVA. Y de lo que yo he venido recalcando, de que es así, es así, es así. Bueno, aquí es exactamente al revés. Si ves menor o igual al valor crítico, pues rechazo H0. Y si es mayor que el valor crítico, pues acepto H0. Una cosa que no les he dicho incluso de la prueba de signos de rango de Wilcoxon, y después cuando veamos chi cuadrado, que lo vimos así por arribita, pero no hicimos ejercicio, porque como esta prueba se parece a la prueba de signos, a la prueba del signo, pues preferí continuar con ella para no cambiar y después tener que regresar.
Cuando la muestra, esto sucede, ya les digo, con esos otros estadígrafos también, si la muestra es suficientemente grande, se puede utilizar la distribución normal para aproximar la T de Wilcoxon. Lo mismo sucede con la prueba del signo, lo mismo sucede con el chi cuadrado, lo mismo sucede con la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Cuando la N es muy grande, aunque usamos este estadígrafo, o el estadígrafo D del Kolmogorov-Smirnov, o utilizamos el chi cuadrado, o utilizamos la prueba del signo, podemos aproximarlo según la Z. Es algo que ni voy a poner ejercicios de eso porque al ser precisamente grande, pues necesitamos hacer otras cosas, ¿no? Para poder tabular todos esos datos. Pero ya les digo que cuando la muestra es muy grande, sepan que haciendo determinadas transformaciones se puede aproximar esos estadígrafos a través de la distribución normal, a pesar de que esto sea estadística no paramétrica, ¿eh? Entonces, déjenme ver qué tengo en esta otra. Miren aquí la tabla. Yo les subí ayer las tablas, todas las tablas estadísticas, para que ya las tengan. Miren aquí la tabla de valores críticos para la prueba de signos rango de Wilcoxon para una sola muestra. Y también están para muestras pareadas, porque se usa la misma. Déjenme ver. Ahora no me acuerdo. Me dice que sirve para las dos, para una sola muestra y para muestras pareadas. Después veremos cuando veamos las muestras pareadas a ver qué diferencia hay. Pero sí esta le sirve por una sola muestra. Entonces miren aquí. Aquí tienen en esta columna cuando el nivel de significación es por una sola cola y el nivel de significación es 0.05 o 0.025 o 0.01 o 0.005. Y en esta de acá son 4 columnas, ¿no? Tienen para 2 colas, 0.1, 0.05, 0.02 y 0.01. Y aquí tienen la N. Entonces simplemente ir a buscar el valor del estadígrafo. Entonces, vamos a ver por qué ese ejercicio que yo les puse ayer, yo no lo terminé de hacer. Si alguien me dice cómo les dio, o vamos a ver cómo hacemos, o yo pongo la pizarra. ¿Cómo me voy de aquí? Ya. Voy a poner la pizarra entonces para ver el resultado del ejercicio. O yo lo tenía anotado. No, es que el que yo tenía anotado por aquí es el que le voy a poner ahora. Y ese digamos como que medio que lo inventé ayer. Bueno, ¿quién me dice, sin tener que poner la pizarra, quién me dice cuánto le dio la sumatoria de rangos positivos? Y dejamos la tabla puesta. La de positivos dio 50. Y para positivos, ¿cuánto les dio? Positivos 50. Rangos positivos 50 y rangos negativos 28. Entonces, ¿cuál es el valor de la T? 28, no, es cierto. Sí, 28. Sí, es el mínimo de los dos, el menor, vamos a decir, el menor de los dos. Entonces tenemos, ¿cuál va a ser nuestra N? 13. Nuestro nivel de significación, vamos a hacer una prueba no direccional, es decir, de 2 colas. Para un 95% de confianza, nuestro nivel de significación sería, nuestro nivel de significación es de 0.05, así que para 13 y 0.05, el valor crítico es 17. Bien, si les dio 28 la T, como la T, como la T es mayor que el valor crítico, pues entonces aceptamos H0 y decimos entonces que 5 años es la mediana de la sobrevivencia de ese grupo de individuos. Bien.
Ahora bien, si vamos a ponerlo, vamos a ver esta tabla. Si en vez de haber dado 28, hubiera dado 15, ¿qué me dicen? Para ese mismo conjunto de datos. Si el valor crítico es 13. Ah, no, 15, estamos en la misma. Perdón, me equivoqué. Hubiera dado 10. Si la T hubiera sido 10, porque ese era el mínimo de la sumatoria de uno de los rangos. ¿Quién me contesta? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, ¿no? Ajá. Y entonces, si rechazamos la hipótesis nula, porque el valor de T va a ser menor igual que al crítico, el crítico era 13 y nos dio 10, pues rechazamos H0, aceptamos la hipótesis nula de que son diferentes. Al haber dado menor, habría que ver quién serían, si los rangos positivos o los rangos negativos. Vamos a poner que los negativos, que ese 10 correspondía a los rangos negativos, entonces habría que decir entonces que si los rangos negativos son mayores que los positivos, pues probablemente sea más baja que el valor hipotético. Y entonces podríamos buscar en nivel de significación de 0.025, al hacer entonces dos colas, perdón, de 0.05, de una sola. Porque recuerden, fíjense que aquí 0.05 serían las dos colas, ¿no? 0.025, una sola cola, buscaríamos aquí en 0.025 igual, nos va a dar el mismo valor, 10, nos va a dar 17, no, dijimos que era ¿cuánto? Sí, la n es 13, 17, 10 es significativo también, tenemos que rechazar la hipótesis nula, y entonces si nuestra alternativa era de que el rango es positivo mayor que negativo, pues podemos afirmar entonces que la sobrevivencia es menor a 5. Estoy poniéndolo hipotético para que lo vean cómo se interpreta. En caso que el valor de la T hubiera sido menor al valor del que tenemos en la tabla. Por ejemplo, si fuera 10. Y entonces estamos en la posibilidad de hacer una prueba de una sola, ay, perdón, si me sigo equivocando. Al ser de una sola cola, sería 0.05 y estaríamos aquí, en esta columna. 0.05, porque tenemos una sola cola. Y cuando estamos dos colas, 0.25, que en realidad aquí no hay 0.25, es 0.2. 0.2, ahí me confundí yo. Era 12, ¿y cuánto fue que dicen ustedes que les dio? 28, sigue siendo mayor, así que seguimos rechazando es decir, como sigue siendo mayor, seguimos aceptando la hipótesis nula. Fíjense bien aquí que yo me confundí. Al ser de dos colas, tenemos que dividir el alfa entre 2. Aquí no tenemos 0.025, tenemos 0.02, porque es lo que nos da la tabla, porque así lo hicieron. No es que no se pueda hacer a 0.025. Y entonces en realidad el valor era 12, no era este del lado de acá, 12. Pero el resultado sigue siendo el mismo porque el valor que ustedes obtuvieron, que era 28, era mayor o es mayor a 12. Ahora bien, les puse el ejemplo hipotético que en vez de darle 28 les daba 10. Entonces si les daba 10, el valor, pues de una sola cola va a ser, tendrían que rechazar la hipótesis nula porque va a ser menor a este valor. Y al rechazar la hipótesis nula, pues si ese valor de 10 son el rango de signos negativos, entonces ustedes pueden decir la cantidad de signos negativos mayor a los positivos, así que esa puede ser mi hipótesis alternativa, y decir entonces que la sobrevivencia va a ser menor, de mediana va a ser menor a 5. Y entonces pueden hacer una prueba de una sola cola, que entonces la probabilidad, el nivel de significación es de 0.05. Y fíjense que el valor crítico sería 21.
Por tanto, si les daba 10, va a seguir siendo significativo. Puede ocurrir que una prueba de 2 colas les dé significativo y cuando vayan a la prueba de una cola, no les dé, de una sola cola, no les dé significativo, pero eso solamente se resuelve subiendo la N. Bien. A ver, ¿me entendieron? Porque sé que les armé un poco de enredo aquí porque yo me confundí al buscar en la tabla. Es aquí donde tenían que buscar, porque al ser de 2 colas, no es de punto cero. Si el nivel de confianza es del 95, no, el nivel de significación no es 0.05, sería 0.05 entre 2 a cada lado, pero no tenemos 0.025 y no es porque no puede existir, sino porque el que hizo la tabla no incluyó el valor de 0.025, sino el de 0.02. Entonces buscan el de 0.02 y era 12. La interpretación, sí, ahí no hay ningún problema con lo que dijimos. Y entonces, el caso de una sería el 0.05. De una cola, sí. Ok. A nivel, porque si el nivel de confianza es del 95%, lo que resta es un 5% que es 0.05. Entonces, le puso un ejemplo hipotético. Si en vez de haberle dado la T, haberle dado el valor de 28, le hubiera dado 10, aquí en este caso, entonces tendrían que, como es menor, tendrían que rechazar la hipótesis nula. Y entonces pueden hacer una prueba de una sola cola si ustedes, y en dependencia de si ese 10 proviene de los rangos positivos o de los rangos negativos. Si viene de los rangos negativos, dicen, bueno, la mediana de mi muestra va a ser menor que el 5, que la mediana hipotética. O si proviene de los rangos positivos, entonces dicen, la mediana de mi muestra va a ser mayor a la hipotética. Y entonces aquí, si fijan un nivel de confianza del 95%, pues sería 21. Y fíjense que es significativo, es decir, tienen que siguen rechazando la hipótesis nula. Si por el contrario, en vez de 0.05, el nivel de confianza fuera del punto, ¿cuánto es? 0.25 sería 2.5, del punto 97.5, pues lo buscan aquí porque es para nivel de significación de 0.025 y entonces sería 17, sigue siendo significativo. Y aún si el nivel de confianza fuera del 99% con un nivel de significación de 0.01, sería 12 y el valor de ustedes, si ustedes 10, sigue siendo significativo y rechazan la hipótesis nula. Ah, si ya lo quieren al punto 99.59, ya no es significativo. Ya ahí tendrían que aceptar la hipótesis nula porque 10 es mayor a 9 y las reglas son estas que están aquí. Si es mayor al valor crítico, lo aceptan y si es menor o igual, la rechazan. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio semejante. Ahora sí les voy a poner la pizarra para ponerles un ejercicio semejante. Profesora, yo tenía una duda igual, es muy boba, en la tabulación, porque por ejemplo hay... ¿Pongo la tabla? Ajá, porque hay dos datos que se repiten, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Y bueno, vi un video en donde... Que ordenar, en este caso, se ordenan de acuerdo al valor del signo que tenga. Ah, ok. Es que vi en un video en donde lo que hacían era Promediar. sumarlos y dividirlos, ajá, y promediarlos Ajá. y darle el mismo, Sí, bueno, el mismo valor. lo pueden hacer también. Y haciendo eso a mí me daba en el valor de T34. Sí, porque ya te va a variar el ordenamiento. Sí, Ah, entonces en no ese está mal. caso, sí se promedia y se divide a la mitad. Ah, vale. Sí, está bien. Gracias. Entonces, ¿puedo poner la pizarra? Sí. Vamos a ver. Aquí están todos los correos de ustedes. Vamos a ver si todos se conectan a la pizarra. Y además ahora yo compacto la pizarra. Para que todos lo vean por si acaso.
Mírenla aquí. Entonces, el nuevo problema dice que en un estudio, vamos a ver cómo lo voy escribiendo, previo, realizado a individuos de, a ver cómo es, porque copié algunas cosas. A individuos, bueno, como dice el problema. Ajá. En un estudio previo realizado a individuos con edad promedio de 30 años. Ahora yo arreglo esa pantalla. El valor de la mediana del colesterol fue de 200 miligramos por decilitro. Se estudiaron a 11 individuos de 30 años, ¿sí?, con edad promedio de 30 años, que habían sufrido un ataque cardíaco en el último mes y sus valores de colesterol son los siguientes: 230, 167, 250, 345, 442, 190, 200, 248, 289, 262 y 301. Y la pregunta es, el valor de la mediana del colesterol en individuos con ataque cardíaco reciente es diferente a 200 miligramos por decilitro. Decilitro es 100 mililitros. Y así se hacen todas las determinaciones, por ejemplo, en el suero, en el plato. Todos los análisis esos que ustedes le hacen en laboratorio de química sanguínea, pues se da así, por decilitro. Entonces, a ver si no quedó nada mal escrito, ¿sí? Miren ahí, promedio. Entonces, ¿cuál sería el quiero que lo vayamos haciendo juntos. ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Quién me dice? ¿El valor de la mediana es diferente a 200? No, exactamente lo contrario. Acuérdense. Es diferente de 200 miligramos sobre decilitro, ¿no? No, exactamente lo contrario a eso. Igual. 200. Igual. Eso, lo que nosotros pensamos, queremos averiguar es si es diferente a 200. Por tanto, nuestra hipótesis nula es de que es igual a 200.
Es lo que queremos rechazar. Dicho así casi que coloquial. Nuestra mediana va a ser igual a 200. Esa es nuestra hipótesis nula. La mediana en estos individuos es igual a 200, porque eso es lo que yo quiero averiguar, porque yo me creo que no es así. Y entonces es lo que yo quiero rechazar. Y mi hipótesis alternativa es que H1 es de que la mediana va a ser diferente a 200. Porque ¿qué yo supongo en mi hipótesis nula? Que mis datos van a provenir siempre de la misma población. De que la mediana de mis datos, si aquí yo lo quiero comparar contra 200, es decir que es 200, si la mediana de los datos que yo tengo es igual a 200, entonces ambos provienen de la misma población y yo tengo que aceptar esa hipótesis nula. Por el contrario, si no provinieran de la misma población, si fueran diferentes, es que yo rechazo mi hipótesis nula, que es mi idea original de que no debe ser así. Entonces, por eso mi hipótesis nula siempre va a ser lo que yo quiero rechazar, lo que yo creo que no es. Lo contrario a lo que yo estoy pensando. Entonces siempre, porque yo sé que eso se presta a confusión, porque uno dice mi hipótesis nula, bueno, es lo que yo creo que yo quiero demostrar, ¿no? Al contrario, es lo que quiero precisamente descartar. Entonces, recuerden, esto sería una hipótesis no direccional, de que es diferente a 200, por tanto voy a fijar un nivel de significación de 95 confianza, o lo que es lo mismo, un alfa, un nivel de significación. El alfa es el nivel de significación y es una probabilidad. Es decir, eso es equivalente a una probabilidad de 0.05, es decir, de que 5% de veces me estoy equivocando, 5 veces de cada 100 me equivoco y voy a rechazar esa hipótesis siendo cierta. Pues entonces, en ese caso, mi prueba, como es de 2 colas, es no direccional, tengo que utilizar un alfa entre 2 que va a ser igual a 0.025. En este caso, en la T de Wilcoxon, no tengo en la tabla el punto 0.25, tengo punto 0.02. Y recalco, no es que no exista, es que en la tabla, el que construyó la tabla no quiso calcular el punto 0.25, no sé por qué. Ahí sí no sé por qué. Entonces, y si yo tuviera elementos para decir que la mediana es mayor o es menor, puedo entonces plantear una hipótesis direccional. Entonces, lo hacen. Lo van haciendo. Y me dicen los resultados. Ese sí lo tengo hecho y tengo los resultados. Y podemos ir verificando lo que ustedes les va dando. Les doy, no sé, 10 minutos para que lo hagan. Y voy a quitar mi cámara y mi audio, porque voy a tomar agua. Y así ustedes van haciendo el ejercicio. A las y 30, son las y 21, les doy 9 minutos. A las y 30, pues comenzamos a ver los resultados.
Te quedó confuso. Te quedó confuso. ¿No? Ya estoy aquí por si tienen alguna duda. Profesora, yo tengo una duda. A ver, dime. Lo que pasa es de que a la hora de buscar a la T en las tablas que mandó, no supe qué tabla usar, porque de hecho, así como ahorita lo presentó bueno, en su presentación, no vienen las tablas, vienen con números así como 0.032 o algo así, o a lo mejor yo no supe buscar bien. A ver, déjame, para que aclarar esa duda, déjame buscar en las tablas, las mismas que yo les mandé, para decirles cuál es. Ajá, por favor. Sí. Miran ahí, tienen una tabla que es
Distribución del estadístico de Wilcoxon de los rangos asignados, página 13. Vamos a ver si es esa. Porque esa fue la que yo ocupé, esa que usted está diciendo, la de distribución. Ajá. Porque la otra es de suma de no sé qué. La suma de rangos, no. No, porque no es esta. Y esta está extraña. No, vamos a ir a... Déjame ir al índice. A ver si es esta de aquí abajo. La de suma de rango. Vamos a ir a la página 30. Están raritas estas tablas, si tienes razón. Sí, porque cuando hice mi tarea, ya había tomado bueno, ya sabía cuántos me había dado, 28 y 50. Y cuando fui a buscar el valor, Sí. pues la busqué la verdad en la primera tabla, en la de la página 13. No es igual a la de la página 30. Ajá, entonces No, tengo que revisar estas tablas porque ahora así... Yo lo que pienso que aquí debe, tú sabes lo que debe estar. Déjame ver. No, las otras están más simples. Están escritas de otra manera, porque ¿qué sucede en estas? Pues entonces les voy a buscar otras tablas, no esas. Esas no me gustan porque están complicaditas. Porque ¿qué es lo que tienen? Tienen el valor de la probabilidad y la cantidad de signos a la derecha y a la izquierda. Miren, miren, es decir, la cantidad de datos a la derecha y a la izquierda. Entonces, por eso esta no me el gusta. valor de T era de 0.122, pero ahorita que lo corrigió, bueno, bien que nos los enseñó, dije, no me cuadra porque no encontré esa cosa que se encontró. No cuadra. Porque aquí que tiene la N, en estas tablas, que tiene la N, y entonces tiene en el medio el alfa. Vamos a buscar a 0.05. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver en las anteriores. A ver, espérense. Déjenme ver aquí, un momentico. Esta es para 0.05, una N de 10, por ejemplo, 0.05 es 10, lo que tienen aquí. Y entonces si es 10, y vamos a ver la otra tabla. La otra tabla, ¿cómo es que dice? Para una N de 10 y 0.05. No, la tabla está muy extraña. No, olvídense de esas tablas. Miren las que están yo las desentraño y les digo, pero les voy a mandar las otras, que están escritas de una manera más simple. Estas no. Estas no. Sino esta que está aquí. Entonces les voy a proyectar la tabla. O ya se está proyectando la tabla. Ah, no, porque lo que estoy proyectando es la pizarra. Voy a proyectar la tabla. No, yo no me había dado cuenta que las tablas esas están de esa manera. Que lo que tienen son valores por arriba, por debajo de la mediana, pero están más complejas que... Ay, ¿por qué? Es que tengo que darle presentar aquí. Están más complejas que de esta otra manera. Estas me gustan más, porque están mucho más simples de ir y buscar. Y aquella tiene valores, lo que tiene hacia la cola derecha. Y ¿cómo puedo ahora yo poner? Para poner... no, sí, yo tenía mi cámara abierta. Lo que tienen hacia la cola derecha y hacia la cola izquierda. Entonces, no me agrada. Mejor
lo hacemos con esta otra tabla. Y yo se las voy a mandar estas. Profesora, ya terminé. Ajá, ya son no, está pasado de las 1:30, así que está muy bien. Entonces, si ya terminaste, a ver, dime cuánto te dio los rangos positivos. 52. Bueno, a mí me dio 51. Porque hay uno que no el que da 0, ese no lo tienes en cuenta. Ese lo elimino de los datos. Sí, lo eliminé. Ah, bueno, entonces a lo mejor yo me equivoqué. ¿Y el negativo? 3. Mira, ahí precisamente a mí me dio 4. Así que una de las dos se equivocó. Profesora, ay, perdón. Es que a mí también me da -4 y 51. 51 y 4. Sí, yo creo que fue ella, porque además ahora mismo estaba revisando y sí. El positivo da 51, el negativo da A mí 4. también me dio 3 y 52. Sí. A ver, voy a volver a sumar. Sería, porque los rangos, a ver, vamos a ir revisando. Las diferencias, 30, y ustedes me van diciendo si sí o si no. 30 menos, o cuando sea diferente a lo que ustedes les digo, me dicen. La diferencia del valor con la mediana, 30 menos 33, 50, 145, 242, menos 10, 0, 48, 89, 62 y 101. Es decir, a todos les digo igual, ¿verdad? Ahora vamos a ver el rango. Sí. El 1 es el -10, el 2 es el 30, porque No, sería menos acuérdense, 35. vamos a ordenar, Sería -33, ¿no? Sí, menos no, 33. los vamos a ordenar por el valor absoluto. Es decir, no vamos a tener en cuenta el valor, el signo para ordenarlos, sino le quitamos los signos y ordenamos por el valor absoluto. ¿Les dije diferente ayer? Sí. Porque si les dije diferente me equivoqué. Es el valor absoluto. Sí, es que ayer dijo que era del más chico al más grande. Ajá, sí. Tomando Sí, en cuenta los signos. no, es el valor absoluto. Si les dije así me confundí. Es el menor al mayor, pero del valor absoluto. Pero profesora, de todos modos, ayer en la tablita que dibujó en su pizarrón, puso las dos barritas de valor absoluto. Entonces, como que automáticamente se debería de pensar que, pues, por ejemplo, el -33 puede ser 33, ¿no? Sí, pero bueno, si a lo mejor si yo se los dije verbalmente, pues los confundí. Discúlpenme. Entonces, el 10 es el 1, el 2 es el 30, el 3 es el 33, el 4 48, el 5 el 50, el 6 62, el 7 el 89, el 8 el 101, el 9 el 145 y el 10 el 242. Y por tanto el 0 ese no se considera. Entonces ahora sí le ponemos el signo al rango. Y de esa manera los que van a tener signo negativo será el -3, el -1, son los únicos que tienen signo negativo. Después cuando yo sume los otros valores, sería 2 más 5, 7, más 9, 16, más 10, 26, más 4, 30, más 7, 37, más 6, 43, más 8, 51. Y 3 y 1 suman 4. Serían los suma de rangos negativos y la suma de rangos positivos, pues entonces 51. Entonces, ¿cuál sería el valor de la T? 4. 4. Vamos aquí a la tabla, entonces a buscar. Si vamos a hacer hipótesis alternativa no direccional, por tanto tiene dos colas, con un 95% de confianza, sería 0.05 el alfa, estaríamos aquí, déjenme poner, ay, ya, 0.05,
me fue el puntero. 0.05, entonces, ¿cuál sería el valor crítico aquí? Si la n es 11, 10. 10. Bien. Entonces, tendríamos que Rechazar, ¿no? La hipótesis nula. ajá. Como nuestro valor de t es 4, menor que el valor crítico, así que rechazamos nuestra hipótesis nula. Ahora, si la prueba fuera de 2 colas, es decir, un valor de 0.0, a ver, perdón, 2 colas, 0.025, que no tenemos aquí 0.025, tenemos 0.02, 0.02. Si tenemos 2 colas, volví a ponerles aquí 0.05, sería 7. De todas maneras, rechazamos nuestra hipótesis nula porque nuestra t es 4, va a ser menor que este valor. Entonces, si hacemos una sola cola a 0.05, estaríamos en esta columna, cantidad de datos, 11, así que nuestro valor es 3, ¿no? No, perdón, no tenemos 11 datos, tenemos 10, porque tenemos un 0. ¿Sí? Sí, son 10, ¿no? Tenemos 10 datos, así que estamos aquí en 5 para 0.02. Seguimos rechazando nuestra hipótesis nula porque nuestro valor de t va a ser menor que la t crítica. Es decir, la interpretación es correcta, pero es aquí porque no son 11, eran 11 datos, pero hay uno que era 0. Por tanto, lo eliminamos y nos quedamos con 10. Así que aquí este es, si tenemos una prueba de 2 colas, tenemos que dividir nuestro nivel de significación a la mitad, 0.025. 0.025 que no lo vamos a tener ahí, no lo tenemos porque lo que tenemos 0.02, entonces podemos tomar este valor de 0.02 que es 5, el valor crítico. Nuestra t es menor a 5 porque es 4, rechazamos nuestra hipótesis nula. Ahora, si hacemos una prueba de una sola cola a 0.05 con 10, estamos en esta columna, el valor es 10, el valor crítico sigue siendo nuestra t menor, por tanto también rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa. Como lo que tenemos es que la cantidad de signos positivos es mayor que la de negativos, pues entonces al aceptar la hipótesis nula podíamos, es decir, esa hipótesis la que podíamos haber postulado como hipótesis alternativa es de que los valores de colesterol son mayores a 200, ya que al tener mayor cantidad de signos positivos que signos negativos quiere decir que estamos por encima de la mediana. Así que podíamos postular la hipótesis alternativa como que el valor de mis datos es mayor al de la mediana. Y al hacer la hipótesis, al testar, hacer un test de una sola cola a un nivel de significación de 0.05, valor crítico 10, mi valor de t es menor que ese valor crítico, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa de que nuestros valores de colesterol van a ser mayores que los de la mediana. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, profesora. Bueno, como nos queda poco tiempo, en vez de hacer el chi cuadrado, tenemos pendiente eso todavía del chi cuadrado. Vamos entonces a ver el último test o la última prueba estadística que nos queda, que como es más fácil que el chi cuadrado, vamos a verlo hoy y vamos a hacer un ejercicio detrás, que este va a ser mucho más simple de que el chi cuadrado. Entonces, no terminamos, pero esta sería la última prueba que nos faltaría por ver, porque el chi cuadrado ya por lo menos tienen idea, lo que no hemos hecho ejercicio y sería el ejercicio que haríamos en la próxima clase. Además, el chi cuadrado después lo vamos a tener que ver de nuevo
cuando hagamos pruebas de independencia y homogeneidad, y entonces por eso no me quiero demorar ahora y sí ver la prueba de las rachas. Recuerden que les comenté al inicio del curso que la prueba de las rachas, que se utiliza para una sola muestra, lo que evalúa es decir, una distribución de una serie de números, ¿no? De un conjunto de números, va a ser aleatoria. Y es un tipo de prueba que se hace, por ejemplo, para control de calidad, para ver, por ejemplo, las votaciones y poder predecir si hay preferencia por un candidato o por otro, o si las votaciones están siendo aleatorias y que, bueno, ahí ni hay fraude, ni hay nada, ni hay preferencia por ninguno en particular, hasta el momento que se hace la prueba. Entonces, una serie aleatoria es cuando no hay manera de, mediante un algoritmo, predecir las dos alternativas que pueden ocurrir, ¿no? En un experimento, porque precisamente es aleatorio. No hay un sesgo hacia una alternativa o hacia otra. Un concepto importante cuando hablamos de series aleatorias es el de racha, es decir, cuando hay una secuencia dentro de una serie. Es decir, si de dos alternativas, una de ellas va a ocurrir de manera consecutiva. Un experimento es el tamaño mínimo de una racha y el tamaño máximo va a ser el total de experimentos. Miren aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 series, son independientes. Entonces, la serie A, serie B, serie C, que va a tener el N va a ser cada uno de los eventos de esa serie o de los componentes de esa serie. Entonces, por tanto, el tamaño máximo de esta serie va a ser 10. Bueno, de las 3 va a ser 10, porque es el total de experimentos. Es decir, por ejemplo, una racha pudiera ser, es decir, una serie pudiera ser la cantidad de veces que o puede estar compuesta por 10 experimentos y cada experimento es que yo lance una moneda, por ejemplo. Esa puede ser una serie. O que yo haga mediciones, por ejemplo, del volumen que va a tener en una cadena de producción, volumen de los frascos de perfume. Cada vez la diferencia entre uno y otro, por ejemplo. Entonces, una serie está constituida por una serie de experimentos. Por tanto, el total de experimentos es el tamaño máximo que puede tener una racha o que incluso pueda tener esa serie. Y el tamaño mínimo de la racha va a ser un experimento, porque es lo mínimo que puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, en la serie A vamos a tener 2 eventos o 2 experimentos consecutivos que van a tener el mismo resultado. Por tanto, esta es una racha. La próxima es otra racha, pero tuvo su tamaño mínimo en este caso fue de un experimento. Después tuvimos otra racha más del otro evento. Fíjense que estos son series que tienen 2 alternativas, H o T. Es el ejemplo de la moneda. Lo que pasa es que está en inglés de head and tail, es decir, cabeza y cola. Por eso habla de H y T. Aquí tenemos otra racha, es decir, 2 experimentos que tuvieron el mismo resultado, 2 experimentos consecutivos. Aquí tenemos otra racha, 3 experimentos que tuvieron 3 experimentos consecutivos que tuvieron el mismo resultado. Y aquí otra y otra. Por tanto, ¿cuántas rachas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ver la serie B. En la serie B, cada racha solamente estuvo compuesta de un experimento, no hay ninguno que se repita. Por tanto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la serie C, que es otro ejemplo, hay una única racha.
porque los 10 experimentos consecutivos se obtuvo el mismo resultado. Bien, esa es la forma de identificar las rachas. ¿Dudas hasta aquí de qué es una serie aleatoria? No se puede predecir, no hay algoritmo que me permita a mí predecir que primero van a ver, por ejemplo, cuando yo lance 10 veces una moneda, que primero va a salir la cara que le denominaron cabeza y que después 2 veces seguidas me va a salir cabeza y una vez cola y después me va a salir 2 veces seguida cabeza y después 3 veces cola seguida, después cabeza, después cola. O que las 10 veces me va a salir cabeza. O me va a salir cabeza, digo cola, cabeza y así. No hay algoritmo. Por esto estos se consideran series aleatorias. Y racha es la cantidad de experimentos consecutivos que se obtiene el mismo resultado. Por eso el tamaño mínimo es un experimento y el tamaño máximo de la racha es el total de experimentos que tenga esa serie. Entonces, la prueba de las rachas va a suponer o va a asumir, o ese es el supuesto, ¿no?, que tiene, es que en una serie aleatoria la cantidad de rachas que puede haber deben caer dentro de un rango de valores en particular. Entonces, ese valor, ese rango de valores, el mínimo y el máximo, ¿de qué depende? De la cantidad de rachas que hay y de la frecuencia que tengan cada una de esas dos alternativas dentro de la serie, ¿no? Es decir, la probabilidad de uno de los eventos va a ser igual a la cantidad de veces que ocurre ese evento entre el total, y la probabilidad del otro, la cantidad de veces que ocurra dividido entre el total. Entonces, de eso depende el mínimo y el máximo, la cantidad de veces que vaya a ocurrir cada evento y de la cantidad de rachas que haya. Por tanto, esos son los dos valores que hay que calcular para hacer el test. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis nula siempre que vayamos a ver si hay aleatoriedad o no en una serie de eventos? ¿Cuál tenga dos alternativas? Puede tener más de dos alternativas, pero entonces ya no se calcula exactamente con la prueba de las rachas. Hay que transformar esos datos e incluso se puede utilizar hasta la normal. Pero eso no lo vamos a ver. Yo lo que quiero es que conozcan la prueba de las rachas o prueba para ver si hay aleatoriedad. Por tanto, la hipótesis nula siempre va a ser que los eventos se distribuyen aleatoriamente. Es lo contrario a lo que yo me creo. Es decir, yo me creo de que puede no haber aleatoriedad. Por tanto, mi hipótesis nula siempre va a ser que se distribuyen aleatoriamente. Y la alternativa es que los eventos en la población no se distribuyen aleatoriamente. ¿Qué hacemos para cuando tenemos una racha? Vamos a determinar la cantidad de experimentos que tenemos, es decir, el tamaño total de la serie. Después determinamos la cantidad de rachas que hay y después determinamos el N1, la cantidad de alternativas de un tipo, y el N2, la cantidad de alternativas del otro tipo. Y la suma de ambos me tiene que dar igual a la cantidad de experimentos que voy a tener. Y después me voy a ir a calcular el valor crítico en la tabla. Que ahora van a ver la tabla. Y yo ya les vuelvo a decir, yo les mando otras tablas. Esas no me gustan porque están más complejas. Y yo prefiero de la manera esta que la tengo en las clases. No es que estén mal esas tablas están bien, igual que están bien estas otras, pero estas son más simples de interpretar. Entonces, vamos después a la tabla para ver el valor crítico de R. R es el nombre del estadígrafo de la prueba de las rachas. Y ese valor de R va a ser donde se intersectan. Ahora van a ver la tabla, van a tener valores de N1 y de N2 en la tabla, y donde se intersecta, ese valor corresponde al 0, un nivel de significación de 0.005 cuando tenemos las dos. Este es al revés, eso está al revés ahí. Eso está mal. Es 0.05 para una cola o 0.025 para las dos colas. Está al revés. Entonces, la R crítica mínima va a ser el número superior
y la R crítica máxima el número inferior. Sí, es que ahí van a ver que están, ahí parece que está al revés, pero eso está bien. Eso, crítica mínima, número superior, es que ustedes verán ahora la tabla. Y da la impresión que está al revés, porque ese mínimo es el superior y el máximo es el inferior, es por la forma que está puesto en la tabla. Ahora lo ven. Entonces, para aceptar el H0, el valor de mi R tiene que estar entre el valor crítico mínimo y el valor crítico máximo. Y rechazamos el H0 si el valor crítico, mi valor de R es menor o igual al crítico mínimo o mayor o igual al crítico máximo. Si fuera menor o igual al crítico mínimo, tendríamos que decir que hay pocas rachas. Y si es mayor o igual al crítico máximo, de que hay muchas rachas. Entonces, en ese caso, podemos hacer una prueba de una sola cola, en dependencia de cómo nosotros nos haya dado la prueba de una sola cola, viendo si estamos por arriba del valor crítico o igual al valor crítico máximo o menor o igual al crítico mínimo. Vamos a ver ahora la tabla. Miren la tabla aquí. Aquí tenemos los valores de N1 y los valores de N2. ¿Y dónde se intersectan? Vamos a ver este ejemplo, no sé, 6 y 6, por poner un ejemplo. 3 y 11. Por eso decía que este valor superior es el crítico mínimo y este valor inferior es el crítico máximo. Y esta tabla está preparada para 2 colas y una cola. Y aquí dice lo mismo, 2 colas 0.05 y una cola 0.025. Está medio extraño. Después lo reviso a ver qué es. Pero es el mismo valor. Lo mismo para una cola y por tanto una cola es usualmente es 0.05 y 2 colas 0.025. Entonces, este sería el rango. Valor crítico mínimo, valor crítico máximo. Cualquiera, es decir, estos pares de números se refieren, el que está arriba, por eso decía el superior, es el crítico mínimo y el inferior es el crítico máximo. Vamos a ver si aquí tengo un ejercicio. No, no lo tengo aquí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Nos da tiempo? Sí. Para por lo menos hacer un ejercicio. Y después yo les proyecto la tabla. Voy a mi pizarra, que me ha gustado. Ah, no, si yo tenía una pizarra. Ya yo tenía una pizarra aquí, que lo único que tengo que hacer es borrarla. Y lo que la voy a hacer es presentar mi pizarra. Digo, compartir. Entonces voy a borrar mi pizarra. Y vamos a ver. Miren esta racha. Esta racha es el producto de un experimento en el cual se lanza una moneda 20 veces. Y entonces se le dice a un sujeto que antes de lanzar la moneda trate de predecir, adivinar más bien, si le va a salir una cara o si va a salir cola, ¿no? De cabeza o cola, vamos a llamarle así, o cara o cruz. Y lo que se quiere saber es si realmente la serie con que va a salir cara o cruz es aleatoria o si hay algo que le facilita al individuo decir que va a salir, porque la moneda, por ejemplo, está trucada y por eso él dice, no, siempre va a salir va a salir cara y no va a salir cruz, porque yo sé que está trucada la moneda. Y entonces, por eso, los resultados reales de lanzar la moneda son los siguientes.
Lo vamos a poner en H y T. Entonces, la hipótesis nula en este caso, ahí me perdí. HHH, TTT, HH, TT, HT, HT. HT, HT. Después viene HT de nuevo. Después vienen 2T. Y después viene HH. Es decir, eso fue lo que salió en los lanzamientos. Entonces lo que se quiere saber, bueno, eso es aleatorio. El orden en que salieron es aleatorio. Y por tanto, el individuo es incapaz de poderlo predecir porque eso fue aleatorio. Bueno, entonces, para saber si realmente el orden en que salió o cara o cruz fue aleatorio, hay que hacer una serie de un experimento de rachas para ver si realmente son una serie aleatoria. Vamos a ver si no me equivoqué, si puse bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perfecto. Ya lo conté entonces. Por tanto, mi n total va a ser igual a 20. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Voy a contar la cantidad de n sub h que voy a tener. Voy a tener ¿cuántas? Una, voy con el puntero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 igual. 10 igual. Y después con las n sub h, ¿que cuántas voy a tener? 10 igual. Ya las conté. Además, si eran 20, voy a tener 10 de las otras. Y ahora me toca contar la cantidad de rachas que voy a tener, que sería R. Voy a tener una racha de 3H. Después otra racha de 3T. Después viene otra racha de 2H. 2 de 2T. Una H. Una T. Una T. Una H. 3T y 2H. Es decir, que voy a tener voy a tener 11 rachas. ¿Cierto que tengo 11 rachas? Pues entonces ahora me voy a buscar el valor crítico de R en la tabla. Ahora tengo que proyectarles la tabla de nuevo. Pero hasta aquí, ¿lo tienen claro? Déjenme terminar. Déjenme llegar al final nada más, no me tomo ni más de 5 minutos. Entonces, voy a mi tabla. Y voy aquí. ¿Qué tenía? 10. N1, 10. Déjenme poner el cursor para que lo puedan ver mejor. N1, 10 y N2, 10. 6 con 16. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Como mi valor de R, es decir, de la cantidad de rachas que yo tengo es 11, estoy en ese rango. Por tanto, al estar en ese rango, pues digo que mi test es no significativo, la serie es aleatoria, acepto mi hipótesis nula. Para decir que mi test fuera significativo y por tanto rechazar mi hipótesis nula, yo tendría que tener un valor igual o menor al valor crítico mínimo, es decir, tendría que tener o 6 o menos o 16 o más, para poder decir que es no aleatorio. Y si tuviera 16 o más, entonces digo que tengo
una cantidad de rachas, es decir, aumento en la cantidad de rachas, o si fuera 6 o menos, tengo muy pocas rachas. Pero como tengo un valor mayor a 6 y menor a 16, pues entonces acepto mi hipótesis nula y digo que los eventos va a ser aleatorio, que esa serie es aleatoria y que por tanto en este caso, en el problema particular, el individuo que estaba adivinando más bien, más que predecir si era cara o cruz, no era posible porque las veces que salía la cara o cruz realmente era aleatorio. Entonces, y ahora sí llegamos a la una. Yo les voy a dejar, es decir, les voy a poner en el Classroom un ejercicio parecido para que lo puedan hacer. Les voy a dejar 2 ejercicios, uno parecido y otro, uno igual, casi igual, y otro que va a ser parecido, en el cual, a ver qué se les ocurre, cómo lo pueden resolver. Entonces, ¿alguna duda? ¿Qué nos quedaría para una sola muestra? Que empezaremos el lunes viéndolo, verlo del chi cuadrado, y atrás ya vamos a empezar con 2 muestras. Creo que sí están en el libro que subí en el Classroom. Según yo, sí están hasta atrás. Sí, atrás hay tabla, pero son exactamente las que tengo en la presentación. Pero no importa, no obstante eso, yo se las voy a reunir y se las voy a mandar las tablas para que no tengan problema. Y las vuelvo a... A las otras no les hacemos caso, ¿verdad? ¿Perdón? A las otras ya no les hacemos caso. Las que subimos. No, a esas que subí no. Porque hay algunas que sí, pero hay otras son diferentes y están más complejas de interpretar. Entonces mejor no le hagan caso. Entonces yo entre hoy y mañana les voy a subir esos 2 ejercicios y el lunes ya les digo, empezamos viéndolo para que vean el resultado y vemos el de chi cuadrado y espero que por lo menos nos dé tiempo a ver alguna de las pruebas para 2 muestras. Entonces, si no tienen dudas, por mí ya si hoy terminamos. Voy a dejar de grabar ya. También les voy a mandar la clase ya grabada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, No, ¿de qué? Gracias. Bueno, hasta el lunes entonces. Me voy a desconectar.